Hola, hola y bueno, bienvenidos nuevamente a este martes 22 de septiembre. Dios les bendiga o continúe bendiciendo porque dice San Pablo que ya fuimos bendecidos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, allá en Efesios capítulo 1. Y bueno, siempre es costumbre de un pastor, de un hermano, cuando se dirige a otro, de bendecirlo porque así nos manda el Señor. Bueno, habíamos quedado compartir los dos versículos del párrafo, el primer párrafo del capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Y estamos en el verso 10 y 11. Habíamos hablado anteriormente ayer de que teníamos que tener un ferviente amor y que el amor cubre multitud de pecados. Claro, el amor de Cristo cubre multitud de pecados. Y dice que también otra de las cosas que teníamos que ser hospedadores sin murmuraciones. Claro que hay que cuidarse últimamente, uno tiene que saber a quién hospeda en su casa, aunque dice la Escritura que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pero hay que tener mucho cuidado en este tiempo que estamos viviendo. Pero con mucho cuidado y valga la redundancia, practiquemos esto que es amor cristiano, también de hospedar. A mí me gusta hospedar a siervos y siervas del Señor, ¿verdad? Que llegan a la casa y compartir con ellos lo que el Señor nos ha dado. Ahora dice, verso 10 y verso 11 voy a leer. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, cada uno según el don que ha recibido. El don espiritual que has recibido, debes de usarlo en el cuerpo de Cristo. Los dones son para usarlos en el cuerpo de Cristo. Son regalos del Señor que el Señor da conforme a la medida, dice, de lo que uno pueda desarrollar. Ahora, siempre, aunque tengas un solo don recibido del Señor, multiplícalo como en servicio hacia los demás. Acuérdense que el cuerpo de Cristo está formado como el cuerpo nuestro de muchos miembros. Hay algunos que se ven y otros que no son de mucha, ¿cómo diríamos? De no presentarse muy visiblemente. Hay hermanos en la congregación y hermanas en la congregación que no se ven visiblemente lo que hacen, pero hacen cosas por el Señor. Ahora, que el don, que es un regalo no merecido, sepamos usarlo. Y cuando lo usemos, que sea para la gloria del Señor, que no tengamos orgullo de ese don. ¿Por qué? Porque no es nuestro, es del Señor y tenemos que, como buenos administradores de su gracia, de su poder, usarlo dentro del cuerpo de Cristo. Claro, también después se puede usar a favor de aquellos que no conocen al Señor. Miren, en estos momentos, yo creo que en otros lugares también está sucediendo. Aquí hay en nuestra área, ahí hablo de nuestra área porque es donde yo vivo, estamos recibiendo de parte de una agencia cajas de alimentos que vienen con verduras, diferentes tipos de verduras, vienen frutas, y ahora, este próximo viernes, el viernes de esta semana, esa caja va a tener también otros elementos como pollo, como mantequilla, queso, leche. Y los hermanos de la congregación, los hermanos, que a veces no eran muy visibles, me están ayudando en esto. ¿Cómo? No solamente ayudándome en bajar de los camiones la mercancía,
no solamente darlas a la gente, así como vienen en automóvil, sino que ellos mismos, muchos de ellos llevan una cantidad de cajas para los vecinos, para los vecinos. Y de esa forma estamos también manifestando el amor de Dios. El servicio es un don de Dios. Por eso dice, según el don que has recibido, ministralo, sírvelo, úsalo como buenos administradores de la gracia de Dios. Porque tú sabes que Jesucristo vino a servir. Hay un dicho por ahí que dice que el que no sirve para servir, no sirve para vivir. El que no sirve o que no vive para servir, no sirve para vivir. De vuelta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque Cristo vino a eso. Él nos enseñó, ¿verdad? Que siendo maestro y señor, ¿se acuerdan cuando le lavó los pies a sus discípulos? No era el trabajo de él, pero era costumbre que el dueño de casa, cuando alguien entraba, lo que hiciera era que sus sirvientes llevaran agua en un lebrillo, una toalla y le lavaran los pies para poder entrar en esa casa. Pero Jesús, siendo el Señor, les dio a sus discípulos, nos dio a nosotros, ¿verdad?, ejemplo de que nuestra nueva vida en Cristo Jesús no estamos para ser servidos, sino para servir. Por eso dice, según el don que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que puede desarrollar en el cuerpo de Cristo. Entonces, como buenos administradores, aleluya, hagamos el buen servicio del Señor. Ahora dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Conforme a lo que Dios dice en su palabra, tú y yo debemos de hablar. No lo que dice el mundo, sino lo que dice la palabra de Dios. Si vamos a hablar, hablemos conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, dice ministre conforme al poder que Dios da, para que todo Dios sea glorificado, amén, a través o por Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria y todo el imperio y todo el poder por los siglos de los siglos. Porque no es nuestra la virtud, es la virtud de Jesús. Aprendamos, mis amados, si hemos venido al cuerpo de Cristo para recibir salvación, también hemos venido a dar servicio, a servir. No espere en la congregación que otro le venga a servir. Sea usted, sea yo, el primer servidor. Amén. Así que esto es lo que aprendemos de Jesús. Y en cuanto hablemos, cuidado, hablemos lo que dice la palabra de Dios. Estos son consejos, ¿verdad?, para nuestra vida cristiana, que están en la palabra del Señor. Que usted, como yo, podemos ir a ella y ver en qué parte tenemos que desarrollar más el servicio, en qué parte tenemos que ser más eficiente. Aquí está en la palabra del Señor todo el consejo para que tú y yo podamos ser miembros activos. Hace mucho tiempo yo prediqué un poquito sobre que somos miembros, no somos prótesis, somos miembros. Miembros, lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor para sentir la bendición de Dios. Porque qué bueno es servir y no ser servido. Aleluya. Porque si esto está en nosotros, en Jesucristo se está desarrollando en nuestras vidas. Así que, mis amados, aleluya, seamos obedientes a lo que dice la palabra del Señor y pongamos en práctica lo que dice su palabra. No solamente seamos oidores, olvidadizos, sino oidores y hacedores de la palabra de Dios. Por eso te bendigo en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, donde abras después, ¿verdad?, el teléfono y puedas verme. Te bendigo diciendo que el Señor Adonai te bendiga y te guarde. Que el Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. Que el Señor Adonai alce su rostro sobre ti
y ponga en ti shalom y bendiciones hasta que sobreabunden.